En el estacionamiento de un hotel común y corriente, una empleada de limpieza encuentra a una mujer muerta en su habitación. En la cama de al lado solo hay una nota críptica y manchas de sangre que no le pertenecen. Pero lo que realmente convierte este caso en uno de los mayores misterios de la última década es lo que no está en la habitación. El hijo de 6 años que viajaba con ella desapareció, sin dejar rastro, sin testigos y con un mensaje final que atormenta a los investigadores hasta el día de hoy. A partir de ese momento comenzó la pesadilla y cada paso parecía conducir a un callejón sin salida. El 11 de mayo de 2011, Timothy Pitzen, de 6 años, fue dejado por su padre en la escuela primaria Greenman de Aurora, Illinois. Era un día cualquiera, nada presagiaba el caos que se avecinaba. Unos 30 minutos después, la madre de Timothy, Amy Fry Pitzen, apareció sin avisar, alegando una emergencia familiar. Firmó su salida y se lo llevó, prometiendo que volverían pronto. Pero nunca lo hicieron. Poco después, la escuela llamó al padre del niño para informarle que Amy había recogido a Timothy. A partir de ese momento, cundió el pánico. El padre intentó contactar con Amy, pero ella no contestaba. Mensajes, llamadas, nada. Su celular parecía estar apagado. El reloj avanzaba y con él la sensación de que algo andaba terriblemente mal. Horas después de desaparecer con su hijo, Amy Fry Pitzen fue captada por las cámaras de seguridad de un cajero automático en la ciudad de Mintos, Winnebago. En las imágenes aparece sola, pero la policía cree que Timothy estaba en el coche, fuera del ángulo de grabación. Amy retiró $700 en efectivo, como si se estuviera preparando para un viaje largo, o como si estuviera ejecutando un plan que nadie comprendería hasta que fuera demasiado tarde. Durante los 2 días siguientes, Amy llevó a Timothy a una serie de actividades que parecían unas vacaciones soñadas. Un zoológico, un parque acuático, hoteles cómodos. Pero todo parecía calculado al extremo. Ningún empleado recordaba haber visto al niño, ninguna grabación con sonido, ninguna imagen clara de los dos juntos. Amy estaba allí, pero Timothy parecía desvanecerse poco a poco de la historia. El 13 de mayo, 2 días después de haber retirado a Timothy de la escuela, Amy hizo su última llamada. Contactó a varios familiares, asegurando que ella y su hijo estaban bien y que no corrían ningún peligro. Dijo que pronto regresarían y que Timothy estaba en buenas manos. Su tono era sereno, casi demasiado, pero lo más inquietante fue que en esa última llamada solo se escuchaba la voz de Amy. Timothy no se oyó en ningún momento. A partir de entonces, su celular dejó de emitir señal. Las cámaras de seguridad de un supermercado la grabaron comprando medicamentos, papel y sobres. Horas más tarde, se registró en un hotel barato en Rockford, Illinois. Entró sola. Nadie la vio con el niño. Esa noche sería la última vez que alguien la vería con vida. Lo que pasó en 1880, esa habitación es aún motivo de debate, horror y preguntas sin respuesta. A la mañana siguiente, el 14 de mayo de 2011, el personal del motel notó que Amy no había salido de la habitación. Alrededor del mediodía, una empleada entró para hacer la limpieza, y lo que encontró cambiaría todo. Amy estaba muerta sobre la cama. Había utilizado una navaja de afeitar para cortarse las venas y también ingerido una gran cantidad de pastillas. La escena era limpia, meticulosamente ordenada. Junto a su cuerpo había una nota escrita a mano que decía: «Timothy está a salvo con personas que lo cuidarán. Nunca lo encontrarán». No había señales de lucha, ni de que el niño hubiera estado allí recientemente. Ninguna huella, ninguna prenda suya. Nada. Solo silencio.
Los investigadores llegaron rápidamente, pero desde el primer momento supieron que aquel no sería un caso común. Había comenzado un laberinto sin salida. La policía comenzó de inmediato una búsqueda desesperada por Timothy. Revisaron la habitación centímetro a centímetro, pero no había una sola pista concreta de que el niño hubiese estado allí. El colchón, las sábanas, el baño, incluso el basurero, todo fue analizado. Encontraron pequeñas manchas de sangre, pero las pruebas de ADN confirmaron que pertenecían a Amy, no a Timothy. Sin embargo, en su auto hallaron algo inquietante: rastros de sangre que sí coincidían con el ADN del niño. Aunque la cantidad era mínima, bastó para activar las alarmas. ¿Había estado herido? Amy le había hecho daño. Aún así, no había señales claras de violencia. Para los investigadores, la escena se sentía cuidadosamente construida, como si Amy hubiese querido borrar cada rastro de su hijo, pero dejar suficiente ambigüedad para confundir a todos. Los detectives trazaron el recorrido de Amy en los días previos a su muerte. Usando recibos, registros de peaje y cámaras de seguridad, reconstruyeron una ruta que abarcaba más de 800 kilómetros entre Illinois, Wisconsin y varios pueblos pequeños. Pero hubo un tramo de casi 6 horas donde no se registró ningún movimiento, ninguna cámara la captó, ningún recibo apareció, y el GPS de su auto dejó de transmitir. Fue como si se hubiera desvanecido del mapa. Ese intervalo, entre la tarde del 13 y la madrugada del 14, se convirtió en el centro de la investigación. ¿Dónde estaba Timothy durante ese tiempo? ¿A quién lo entregó? ¿O algo peor ocurrió allí? La teoría más inquietante empezó a tomar fuerza. Amy había ocultado deliberadamente al niño en algún lugar con alguien, o tal vez en ningún lugar en absoluto. Los agentes interrogaron a todos los conocidos de Amy, familiares, amigos, excompañeros de trabajo. Querían saber si alguien podría haber recibido a Timothy o ayudado en su desaparición. Pero nadie sabía nada. Amy no había mencionado planes ni cambios drásticos. A los ojos de todos, ella era una madre amorosa, aunque con antecedentes de depresión. Sin embargo, al revisar su historial médico, los investigadores descubrieron episodios anteriores de intentos de suicidio y crisis emocionales graves. También encontraron correos electrónicos donde Amy expresaba miedo a perder la custodia de Timothy en caso de divorcio. Algunos cercanos decían que ella tenía una mentalidad de todo o nada. Esa información cambió o pesó la investigación. ¿Había planeado todo como una forma de salvar a su hijo del mundo? ¿O había algo más sombrío por detrás? El análisis del auto de Amy reveló detalles aún más inquietantes. En el maletero encontraron tierra y restos de plantas que no coincidían con ninguno de los lugares por donde ella había pasado oficialmente. Un análisis forense señaló que ese tipo de vegetación era común en zonas rurales de Wisconsin, especialmente cerca de canteras abandonadas. Los investigadores se lanzaron a explorar esa región, buscando señales de Timothy, ropa, juguetes, cualquier cosa. Pero después de días de búsqueda intensiva, no encontraron absolutamente nada. La tierra parecía haber sido una pista sin salida más. Aquel detalle aumentó la angustia. Amy había estado en un lugar desconocido, fuera de cualquier radar, donde algo decisivo pudo haber ocurrido. Un lugar que, hasta hoy, permanece sin nombre en el mapa del caso. Los días se convirtieron en semanas y el caso comenzó a atraer la atención nacional. Las noticias mostraban la sonrisa inocente de Timothy junto a titulares aterradores. ¿Dónde está el niño? Misterio en el hotel. Una madre, un cadáver y un mensaje. Pero con cada nuevo informe surgían más preguntas que respuestas.
La nota de suicidio de Amy se volvió el objeto central del debate público. Algunos creían que ella realmente había entregado a Timothy a personas de confianza. Otros temían que se tratara de una mentira para encubrir algo más oscuro. El lenguaje de la nota era ambiguo, casi críptico, como si hubiera sido escrita para proteger un secreto o manipular la narrativa. Mientras tanto, la familia paterna de Timothy vivía entre la esperanza y el terror, sin saber si él estaba vivo o muerto. Las autoridades abrieron una línea directa para recibir pistas. Durante meses llegaron cientos de llamadas, avistamientos de niños parecidos, testimonios de extraños, teorías de conspiración. Algunos decían haber visto a una mujer entregar un niño en una estación de autobuses. Otros aseguraban que lo vieron caminando solo por una carretera. Pero ninguna pista se sostuvo bajo análisis. La frustración crecía. Cada llamada falsa no solo desperdiciaba recursos, sino que jugaba con las emociones de una familia destruida. Mientras tanto, la policía empezaba a considerar algo que no querían admitir públicamente: que Amy pudo haber asesinado a su propio hijo antes de quitarse la vida. Pero sin cuerpo, sin escena del crimen, sin sangre ni confesión, esa teoría seguía siendo solo un eco temido, un fantasma sin pruebas. Con el tiempo, la investigación se volvió más íntima. Se revisaron los diarios personales de Amy, sus búsquedas en Internet, sus llamadas y correos privados. Allí apareció un patrón perturbador. Desde hacía meses, Amy investigaba sobre adopciones ilegales, comunidades cerradas y formas de desaparecer sin dejar rastro. También buscó sobre métodos de suicidio y sustancias sedantes. Eso indicó una premeditación escalofriante. Lo había planeado todo: la escuela, los hoteles, los viajes, la muerte. Pero el destino de Timothy seguía envuelto en sombras. ¿Lo entregó a alguien? ¿Lo ocultó en una comunidad aislada? ¿O lo llevó a la muerte? Cada dato nuevo parecía confirmar una sola cosa: Amy tenía un plan, y ese plan no incluía volver, ni ser encontrada, ni dejar respuestas claras. En el círculo más cercano de Amy, algunos empezaron a hablar. Una antigua amiga contó que meses antes del suceso, Amy le había dicho: «Si algo me pasa, Timothy estará bien. Nadie lo encontrará, pero estará bien». En su momento sonó como una broma oscura, pero ahora parecía una confesión anticipada. Otra conocida relató que Amy había mencionado que el mundo era demasiado cruel para su hijo. Los investigadores recopilaron cada una de esas frases como piezas de un rompecabezas imposible. La teoría de que ella planeó entregar a Timothy a un grupo secreto ganó fuerza, pero nunca se halló evidencia concreta. Lo único que quedaba era esa sombra persistente, una madre que murió creyendo que había hecho lo correcto, y un niño que se desvaneció del mundo como si nunca hubiese existido. La familia paterna de 1900, Timothy, especialmente su abuela, se negó a aceptar la teoría de que el niño estaba muerto. Ella aseguraba que conocía bien a Amy y que, aunque mentalmente inestable, jamás haría daño a su hijo. Ella lo amaba más que a su propia vida, decía entre lágrimas. Organizaron vigilias, eventos comunitarios y apariciones en televisión para mantener vivo el caso. Distribuyeron volantes, crearon una página web e incluso ofrecieron recompensas por cualquier información. Pero cada día que pasaba sin respuestas era un golpe más. La esperanza se sostenía de recuerdos: la sonrisa de Timothy, sus dibujos, su risa. Nadie estaba preparado para aceptar que una historia tan absurda pudiera ser real. Y sin embargo, el silencio crecía como una sentencia. En medio del estancamiento del caso, un giro inesperado estremeció al país.
En 2019, 8 años después de su desaparición, un joven apareció corriendo por las calles de Kentucky. Iba desorientado, nervioso, y decía ser Timothy Pitsen. Aseguraba haber escapado de sus secuestradores tras años de encierro. La noticia corrió como pólvora, los medios colapsaron, las redes sociales estallaron. ¿Era posible? ¿Timothy había sobrevivido todo ese tiempo? La policía lo resguardó de inmediato y los familiares fueron notificados. Las pruebas de ADN se hicieron con urgencia. Durante unas horas, el país entero contuvo la respiración. Parecía el milagro que todos esperaban. Pero la verdad sería mucho más cruel. El resultado del ADN fue devastador. El joven no era Timothy. Se trataba de un hombre de 23 años, llamado Brian Riney, con antecedentes criminales y trastornos mentales. Había fingido ser el niño desaparecido, inspirándose en un documental sobre el caso. La revelación generó una ola de indignación y tristeza. La familia de Timothy, que había abrazado la posibilidad con el corazón en la mano, se desplomó emocionalmente. Brian fue arrestado y posteriormente condenado por fraude. Pero más allá del delito, el daño estaba hecho. Esa falsa esperanza no solo reabrió feridas profundas, sino que reafirmó una verdad insoportable. Timothy seguía perdido. Y nadie tenía la menor idea de dónde buscar. Con el paso de los años, el caso se convirtió en una especie de leyenda oscura. Hay quienes creen que Timothy vive, criado por otra familia, bajo otro nombre, sin recordar quién es. Otros están convencidos de que Amy lo llevó a un lugar remoto para quitarle la vida y esconder el cuerpo en algún sitio inaccesible. También existen teorías más extremas, redes secretas, adopciones ilegales, cultos religiosos. Nada ha podido ser confirmado. Lo único certero es el vacío. Las fechas importantes se convirtieron en momentos de silencio, cumpleaños sin velas, navidades sin abrazos. En cada foto que queda de Timothy, su sonrisa parece congelada en una línea del tiempo rota. El caso sigue abierto, pero el expediente ha cambiado de manos múltiples veces. Cada nuevo investigador comienza con entusiasmo, creyendo que podrá encontrar una pista olvidada, una prueba clave, pero con el tiempo todos terminan en el mismo punto ciego, un rompecabezas sin centro. La tecnología ha avanzado, pero no ha sido suficiente. Las reconstrucciones digitales muestran cómo podría lucir Timothy hoy en día, como adolescente. Su rostro ficticio circula en carteles, en ferias, en conferencias sobre niños desaparecidos, pero cada año que pasa se vuelve más difícil reconocerlo. Lo más terrible de todo no es que no haya respuestas, sino que tal vez nunca las hubo. Tal vez Amy se llevó consigo el único mapa para encontrarlo. Uno de los aspectos más escalofriantes del caso es la precisión con la que Amy eliminó casi todos los rastros de Timothy. No hay huellas digitales del niño en la habitación del hotel. No hay grabaciones donde se lo vea claramente en los lugares que visitaron. Tampoco hay testigos confiables que puedan afirmar haberlo visto en persona tras salir de la escuela. Es como si Amy hubiese construido una coreografía perfecta para dejar solo su propio rastro, mientras desvanecía lentamente al niño de la realidad. Algunos investigadores creen que esa limpieza no fue casual, sino el resultado de una mente decidida a borrar cualquier hilo que los conectara. Lo que más aterra es pensar que eso podría haber funcionado. Y que, de verdad, Amy logró hacer desaparecer a su hijo para siempre. La carta de suicidio, aunque corta, sigue siendo el punto más desconcertante del caso. En ella, Amy no muestra arrepentimiento ni desesperación. Al contrario, su tono es casi tranquilo, como si estuviera dejando instrucciones finales. La frase «Timothy está a salvo» se repite como un mantra,
pero sin detalles, sin nombres, sin explicaciones. Algunos expertos en conducta sugieren que eso puede indicar un estado disociativo, como si Amy realmente creyera que estaba protegiendo a su hijo de un peligro mayor. Otros, más escépticos, la ven como una maniobra manipuladora diseñada para sembrar dudas y evitar una condena moral. Total, sea cual sea la verdad, lo cierto es que esa nota ha servido como ancla emocional para una familia que aún se aferra a cada palabra, buscando esperanza entre líneas. Los analistas forenses también examinaron el estilo de la nota, la caligrafía, los trazos, la presión del bolígrafo. Todo parecía indicar que Amy la escribió sin agitación, sentada, con calma. Incluso usó papel de hotel y dejó el bolígrafo cuidadosamente acomodado junto a su cuerpo. No había caos en la escena, no hubo forcejeo, no había objetos rotos ni desorden. Esa serenidad solo aumentaba el horror. Amy había planeado cada detalle con tiempo. En el mundo de los crímenes sin resolver, esto no era común. La mayoría de los suicidios derivados de impulsos dejan rastros de caos. Pero esto no fue un impulso, fue una despedida controlada, y detrás de esa calma estaba el grito silencioso de un niño que nadie escuchó. A lo largo de los años, varios investigadores han vuelto a las imágenes de las cámaras de Monson, seguridad que captaron a Amy en diferentes lugares. Una en particular siempre genera debate. Una grabación en la que Amy parece mirar directamente a la cámara al salir de un supermercado. Su expresión es inescrutable. Algunos dicen ver determinación, otros culpa. Pero hay algo perturbador. Justo detrás de ella, en la sombra de un coche estacionado, se distingue una silueta infantil, o al menos eso parece. La imagen nunca pudo ser aclarada por completo. No se puede confirmar si era Timothy, otro niño, o un simple efecto de luz. Pero para muchos, esa sombra es el símbolo del caso, la constante presencia de lo ausente, la figura que está, pero que nadie puede alcanzar. Con el paso del tiempo, el caso de Timothy Pitzen se ha convertido en tema de libros, podcasts y documentales. Pero lejos de ayudar, esta exposición ha traído confusión. Se han difundido teorías sin base, testimonios dudosos y reconstrucciones erróneas que solo alimentan el mito. La familia ha tenido que lidiar no solo con el dolor de la ausencia, sino con la invasión constante de desconocidos que creen tener la clave del misterio. A veces, el espectáculo mediático puede ser tan cruel como el silencio, porque cada nueva teoría reabre una herida. Y cada persona que se presenta diciendo ser Timothy, y ya han sido varias, deja una marca más profunda que la anterior. El caso, lejos de cerrarse, parece sangrar eternamente en la memoria pública. Una de las líneas de investigación más delicadas exploró la posibilidad de que Amy hubiese contado con un cómplice. Aunque no se encontraron evidencias concluyentes, ciertos registros telefónicos indicaban llamadas a números desconocidos en los días previos a su desaparición. Uno de ellos pertenecía a un teléfono desechable que nunca pudo ser rastreado. Algunos detectives creen que Amy coordinó con alguien la entrega de Timothy, posiblemente como parte de un pacto o acuerdo desesperado. Pero sin pruebas concretas, la teoría se quedó en el terreno de lo especulativo. Aún así, esa sospecha atormenta a quienes siguen el caso. Que alguien allá afuera sabe exactamente dónde está Timothy y ha decidido guardar silencio durante más de una década. El padre de Timothy, Jim Pitzen, ha vivido entre la culpa y la esperanza. Desde el día que dejó a su hijo en la escuela, su vida cambió para siempre. Nunca imaginó que ese adiós sería el último. En entrevistas posteriores, relató cómo su matrimonio con Amy ya venía desgastado, con múltiples discusiones por la custodia y el futuro del niño, pero jamás pensó que ella fuera capaz de algo así.
A menudo se pregunta si pudo haber notado alguna señal, si había algo que no quiso ver. Jim se ha convertido en una figura silenciosa en la lucha por encontrar a su hijo. No concede muchas entrevistas, no busca cámaras, solo espera. Cada cumpleaños coloca una vela más en una torta invisible, esperando que, en algún lugar, Timothy también esté contando los años. Con el avance de la tecnología, los investigadores han intentado aplicar inteligencia artificial para mejorar las imágenes del caso, crear retratos envejecidos y reconstruir rutas no registradas por GPS. Pero incluso con estos avances, el caso se resiste. Es como si una parte esencial del rompecabezas nunca hubiera existido. La ausencia de datos concretos ha hecho que el expediente de Timothy se convierta en uno de los más frustrantes del FBI. En cada conferencia, los agentes repiten lo mismo. Seguimos recibiendo pistas, pero ninguna ha dado resultado. La verdad es que ya no saben dónde buscar, y quizás eso sea lo más aterrador, que el caso no esté estancado, sino terminado, sin que nadie lo haya notado. Muchos padres que han vivido desapariciones similares han contactado a la familia Pitzen con mensajes de aliento, comprensión y solidaridad. Hay una red silenciosa de familias rotas que comparten ese mismo abismo, la incertidumbre. Ellos saben lo que significa dormir con la duda, comer con el vacío, respirar con el miedo. Para ellos, el caso de Timothy no es solo una tragedia, es un reflejo. Algunos han creado fundaciones, otros campañas de concientización, porque detrás de cada niño desaparecido hay una historia que no puede ser olvidada, y porque, en un mundo donde los datos se borran y las huellas desaparecen, el único camino hacia la verdad es la memoria colectiva, la persistencia de quienes no aceptan el olvido como final. En un giro casi poético, uno de los objetos que más se recuerda de Timothy es su pequeña mochila verde, decorada con dibujos de autos y dinosaurios. Fue el único objeto que nunca fue recuperado. Amy la llevó con ellos cuando lo retiró de la escuela, pero nunca apareció en la escena del hotel, ni en el auto, ni en los lugares que visitaron. Esa mochila se ha convertido en un símbolo del caso. Algunos creen que fue enterrada con él, otros que fue dejada como señal en algún lugar remoto. Pero más allá del objeto físico, representa algo más profundo, la infancia, suspendida, el viaje interrumpido, el destino perdido. Es la mochila de un niño que salió de casa con la promesa de volver y que nunca regresó. En los foros de Internet dedicados a casos sin resolver, el nombre de Timothy aparece con frecuencia. Hay usuarios que se dedican a buscar coincidencias entre su caso y otros niños desaparecidos. Algunos aseguran haber encontrado rostros parecidos en fotografías de eventos escolares, en videos caseros o en redes sociales de familias extranjeras. Pero todo ha resultado ser falso. Cada coincidencia lleva a una desilusión, a una puerta cerrada. Aún así, la comunidad online no se rinde. Creen que si Timothy está vivo, algún rastro digital debería existir. Un error. Un olvido, una imagen filtrada. Lo que antes parecía una desaparición perfecta, hoy puede ser desafiada por el rastro invisible que todos dejamos en la red. Pero hasta ahora, ni un solo píxel lo ha traicionado. Entre las muchas teorías, una de las más estremecedoras sugiere que Timothy podría haber crecido sin saber quién es. Si Amy realmente lo entregó a una familia desconocida, es posible que haya sido criado bajo otro nombre, otra identidad, creyendo que sus padres murieron o lo abandonaron. Esta idea duele más que la muerte. Pensar que el niño sigue vivo, pero sin recuerdos, sin saber que lo están buscando, transforma el caso en una tragedia silenciosa. Un joven caminando por el mundo sin saber que pertenece a otra historia.
Y mientras tanto, sus verdaderos seres, queridos, envejecen con el corazón roto, atrapados en una espera que no termina, porque no saben si deben llorar su muerte o seguir esperando su regreso. Uno de los elementos más inquietantes del caso sigue siendo la calma de Amy durante sus últimos días. Las grabaciones de los hoteles muestran a una mujer tranquila, que sonríe a los recepcionistas, que se comporta con cortesía. Incluso hizo pequeñas compras: comida, útiles escolares, medicina. Nada en su comportamiento indicaba desesperación o pánico. Es esa normalidad la que hiela la sangre, porque mientras todos imaginan una madre fuera de control, lo que se ve es lo contrario: alguien que ejecuta un plan con precisión, como si ya lo hubiera ensayado 1000 veces, como si supiera que no habría marcha atrás. Esa frialdad, esa serenidad en la antesala del caos, es lo que convierte este caso en uno de los más desconcertantes de la historia criminal reciente. Con el paso del tiempo, los rostros se borran, las voces se olvidan, los nombres se pierden. Pero en el caso de Timothy Pitzen hay algo que permanece: la incógnita. Esa ausencia sin explicación que carcome desde dentro. No hay huesos, no hay confesión, no hay testigos, solo una madre muerta, una nota inquietante y un niño que parece haberse esfumado del planeta. Las desapariciones suelen dejar rastros, errores, cabos sueltos, pero aquí todo fue cerrado con cuidado. Y eso, paradójicamente, es lo más sospechoso. Porque cuando todo está demasiado limpio, es que alguien sabía exactamente lo que estaba haciendo. En escuelas, estaciones de policía y aeropuertos de todo Estados Unidos, aún puede encontrarse el cartel de Missing Timothy Pitzen. La imagen original muestra a un niño con mejillas redondas y ojos brillantes. Al lado, una proyección digital de cómo podría lucir ahora. La diferencia es abrumadora. Ese contraste entre el pasado y una posible versión presente es una metáfora del caso entero. Dos realidades separadas por un vacío imposible de llenar. Cada cartel es un grito mudo, una súplica, una esperanza de que alguien algún día lo reconozca, porque mientras haya una imagen colgada en la pared, existe la posibilidad de que Timothy esté vivo, y de que, en un instante, todo cambie. Un detalle que atormenta a los investigadores es que Amy tuvo múltiples oportunidades para dejar una pista concreta, pero no lo hizo. Tuvo acceso a teléfonos, correos, papel, cámaras, personas. Pudo haber dicho un nombre, un lugar, una frase clave, pero no. Todo lo que dejó fue ambigüedad. Algunos creen que eso fue deliberado, una forma de tener el control incluso después de la muerte, que su última decisión fue mantener el misterio vivo como castigo para su entorno o como protección final para su hijo. Otros piensan que su mente ya estaba fragmentada y que lo que pareció un plan perfecto era solo el reflejo de un colapso emocional profundo. Lo cierto es que esa ausencia de claridad no fue casual, fue su legado, un eco oscuro que aún retumba. Las investigaciones psicológicas del caso han servido como ejemplo en seminarios y cursos de criminología. El perfil de Amy, su historial mental, su conducta pre-suicidio y su lenguaje corporal han sido estudiados en profundidad. Muchos expertos coinciden en que este tipo de desaparición no se produce de forma espontánea. Requiere planificación, desapego y a veces una lógica retorcida de salvación. Para Amy, es posible que quitarle Timothy al mundo fuese, en su mente distorsionada, un acto de amor, protegerlo de un futuro que ella ya no podía controlar. No es excusa, no es justificación, pero sí es parte del rompecabezas, porque entenderla es, quizás, la única forma de acercarse a la verdad de lo que pasó.
En algunas noches de verano, la abuela de Timothy se sienta en el porche y mira hacia la calle. Dice que a veces imagina que él va a aparecer caminando, con la misma mochila verde que llevaba el día que desapareció. En su mente, escucha la voz del niño, su risa, el sonido de sus pequeños pasos. Para ella, el tiempo se detuvo en 2011. Cada vez que ve a un joven de su edad en la calle, su corazón se acelera, y aunque sabe que es improbable, no puede evitar mirar, porque en el fondo, el amor de una abuela es más fuerte que cualquier lógica, y mientras haya un respiro de vida en su cuerpo, seguirá esperando, por una llamada, una señal, o simplemente un milagro. El caso ha dejado marcas también en los agentes que lo investigaron. Algunos se retiraron con frustración, otros siguen obsesionados. Un detective en particular confesó que, tras años en el caso, aún tiene pesadillas con la nota de Amy. Dice que cada vez que la lee, siente que le falta algo, que hay un mensaje oculto entre líneas. Ha llegado a consultar expertos en criptografía y lenguaje simbólico, convencido de que la clave podría estar en una palabra mal escrita, en una pausa, en la elección de una frase. Hasta hoy no ha encontrado nada, pero sigue leyendo esa nota cada año, como si, de alguna manera, necesitara encontrarle sentido. Porque un caso sin respuesta se convierte en una herida que nunca cicatriza. En 2023 se lanzó una nueva campaña nacional con inteligencia artificial para comparar rostros de adolescentes en bancos de datos internacionales con la proyección facial de Timothy. Se analizaron más de 300.000 rostros, pero ninguno coincidió. Aún así, la tecnología sigue mejorando, y los investigadores no descartan que el próximo gran avance permita hacer lo que hoy parece imposible: rastrear a alguien que ha vivido más de una década con una identidad distinta. Para muchos, esa es la última esperanza, porque si Timothy está vivo, la ciencia podría encontrarlo. Y si está muerto, tal vez algún día se encuentre su cuerpo y con él la paz. Pero hasta que eso ocurra, el caso permanece como una cicatriz abierta, en la historia, en la justicia y en el corazón de todos los que aún lo esperan. Los años han pasado, pero el rostro de Timothy sigue presente en las estaciones de Minduses, policía, en las redes, en los corazones rotos. En cada nueva desaparición, su nombre vuelve a surgir, como si fuera un recordatorio de que hay heridas que el tiempo no cura. La diferencia con su caso es brutal. No hay rastro, no hay cuerpo, no hay confesión. Es un limbo eterno. Algunas personas que conocieron a Amy dicen que, en sus últimos días, ella parecía tener paz, como si realmente creyera que lo que estaba haciendo era lo correcto. Esa paz solo ha servido para sembrar más caos, porque en medio de tantas preguntas, su silencio final fue el crimen más cruel, uno que dejó un niño perdido y un mundo quebrado. Las autoridades no han cerrado el caso, pero los recursos se han reducido. Ya no hay búsquedas activas. No hay nuevos operativos, solo una carpeta archivada con el nombre de un niño que debería ser un hombre hoy. A veces, la justicia no falla por incompetencia, sino porque se enfrenta a alguien que supo desaparecer sin dejar huellas. Amy Fry Pitsen no fue una criminal, inconvencional. No dejó una escena de crimen, ni pistas evidentes, ni un cuerpo que llorar. Su acto fue más profundo, más perverso. Rompió el vínculo más sagrado, el de una madre con su hijo, y lo hizo con la precisión de quien no pretendía ser descubierta, sino olvidada. Timothy Pitsen tenía 6 años cuando el mundo lo perdió. Su risa, sus dibujos, su inocencia quedaron congelados en fotografías y recuerdos. No se sabe si está vivo, no se sabe si sufre, no se sabe si aún guarda algún fragmento de su antigua vida,
Tal vez algún día, mientras camina por una calle cualquiera, una imagen le despierte una memoria olvidada. Tal vez escuche su nombre y algo en su interior tiemble. Tal vez, porque eso es lo que queda, la palabra tal vez, la esperanza que se niega a morir y la promesa silenciosa de que, aunque el caso haya caído en la sombra, hay quienes aún lo buscan, quienes no se han rendido y quienes seguirán gritando su nombre, aunque sea en el eco. Si esta historia te tocó, si sientes que no es justo que tantos casos como el de Timothy queden en la oscuridad, te invito a suscribirte al canal, porque cada nuevo suscriptor nos ayuda a dar voz a quienes ya no pueden hablar, a mantener viva la memoria de los que faltan, y a recordar que detrás de cada desaparición hay una historia que merece ser contada. Activa la campanita, comparte este video y ayúdanos a que el nombre de Timothy Pitzen no se pierda en el olvido, porque mientras haya quien lo recuerde, todavía hay esperanza.